Muy buenas, chicas y chicos. Vamos a continuar viendo la unidad número 3 de Ciencias Naturales, que recordáis, estamos viendo desde ayer lo que son los ecosistemas. Ayer estuvimos explicando, si recordáis, qué era un ecosistema, que era el conjunto de seres vivos y del medio en el que estos seres vivos viven, así como las relaciones que se producen entre ellos. Veíamos como el conjunto de animales era la fauna, el conjunto de plantas era la flora y al conjunto de animales y plantas es lo que llamamos la biosfera, y que dentro de ese medio físico, de ese lugar en el que están, podíamos encontrar medios terrestres, donde los animales viven rodeados de aire en la tierra, donde influye la temperatura, donde influye la humedad, donde influye la cantidad de lluvia. Y también veíamos los medios acuáticos, donde influye la temperatura del agua, porque los animales viven rodeados de agua, influye la cantidad de luz que entra, influyen las sales minerales, o influía cómo era el fondo. Pues bien, hoy lo que vamos a hacer es que nos vamos a centrar en conocer un poquito más a los seres vivos, y en concreto lo que vamos a hacer es cómo podemos clasificar los seres vivos dentro de estos ecosistemas para poder comprender mucho mejor las relaciones que se dan entre ellos. En concreto, lo que vamos a intentar aprender es distinguir entre especie, población y comunidad. Vais a ver que es muy sencillo, lo vamos a ver primero de una manera más teórica y después lo vamos a ver con unos dibujos y con unos ejemplos que seguro que los vais a comprender. Mirad, la población, o todos los animales, mejor dicho, todos los animales de un ecosistema, todos ellos pertenecen a una especie. Todos. Así podemos hablar de la especie de los perros, que incluirá a los distintos perros que existen, es decir, las distintas razas de perro que hay. Podemos hablar de la especie de los caballos o de la especie de los gatos, pero también podemos hablar de la especie de pinos o de la especie de las rosas, que incluirá los diferentes tipos de rosas de un color, de otro, y también podemos hablar de la especie de los elefantes, y así podríamos ir hablando de las diferentes especies en función de cada tipo de animal o de cada tipo de planta, porque como digo, todo ser vivo pertenece a una especie. Todos estos animales o todas estas plantas que pertenecen a la misma especie se parecen entre ellos y además, y esto es lo más importante, se pueden reproducir entre ellos y no lo pueden hacer con otra especie. Es decir, los perros, aunque sean de diferente raza, se podrán reproducir entre ellos, pero jamás se podrá reproducir un perro con un león. O las flores, aunque sean de diferentes colores, las rosas, se podrán reproducir entre rosas, pero jamás una rosa se podrá reproducir con una amapola, porque los animales solo se pueden reproducir entre los animales de su misma especie. Cuando de lo que hablamos es de todo el conjunto de animales de la misma especie, lo que estamos hablando es de una población, porque la población será el conjunto de animales de la misma especie que viven en un ecosistema, es decir, la población de elefantes de la sabana será todos los elefantes que vivan en la sabana. La población de palomas del ecosistema de un parque serán todas las palomas que vivan en un ecosistema. La población de rosas o de rosales de un ecosistema, de un parque, del ecosistema de un parque, serán todos los rosales que haya en un parque. La población de amapolas de un prado o de una pradera serán todas las amapolas que haya en esa pradera. ¿Vale? Y por último, hablamos de comunidad. ¿Y qué es la comunidad? Pues la comunidad es el conjunto de poblaciones. Es decir, si yo estoy en un parque, será el conjunto de la población de las palomas, el conjunto de la población de los rosales, el conjunto de la población de los pinos, el conjunto de la población de los peces, de las ranas. Eso será la comunidad, el conjunto de todas las poblaciones que hay en un ecosistema. Como digo, aquí será el conjunto de perros, gatos, pinos, de mariposas, de rosales, de amapolas, de los seres vivos que formen ese ecosistema. Bueno, creo que es sencillo de comprender, pero lo vamos a repasar. Recordar,
todos los animales, todos pertenecen a una especie. Y la especie está formada por los animales que se parecen y se pueden reproducir, tienen características similares y se pueden reproducir entre ellos. La población es el conjunto de animales de la misma especie. Y por último, la comunidad será el conjunto de poblaciones de un ecosistema. Vamos a intentar verlo ahora. Como veis, un esquema lineal, estarían los ecosistemas, todos los animales pertenecen a una especie, todos los animales de la misma especie forman la población de esa especie y por último, el conjunto de todas las poblaciones de los seres vivos de ese ecosistema forman la comunidad de ese ecosistema. Y os decía que lo vamos a intentar ahora ver con unos dibujos, con unas fotografías y de un modo un poco más próximo y más cercano. Mirad, si hablamos de la especie, podemos hablar de la especie de perros, de gatos o de rosas, es decir, hay perros diferentes, pero todos ellos pertenecen a la misma especie, a la especie de perros, aunque sean de diferentes razas. Hay flores distintas, pero todos pertenecerían a la misma especie, a la especie de las flores. Este es un ejemplo un poco, no es correcto del todo, lo he puesto así para que lo comprendamos, pero dentro de aquí, evidentemente, esta flor no tiene absolutamente nada que ver con esta, lo he puesto para que comprendáis, ¿vale? Y por último, tenemos los gatos, que también son de la misma especie, porque tienen características comunes, aunque sean de diferente raza, pero todos ellos pertenecen a la especie de los gatos. El conjunto de perros formará la población de perros de un determinado ecosistema. El conjunto de gatos de un ecosistema, aunque sean gatos diferentes de distintas razas, formarán el conjunto, la población de gatos de ese ecosistema. Y por último, el conjunto de rosas o de amapolas de un ecosistema formarán la población de amapolas de ese ecosistema. Y en cuanto a la comunidad, pues será el conjunto de poblaciones, es decir, todos los perros de los que hemos hablado, toda la población de gatos de los que hemos hablado y toda la población de flores de la que hemos hablado. Como veis, es sencillo. Recuerda entonces que los animales parecidos pertenecen a la misma especie, que todos los animales de una misma especie forman la población de una especie. Y por último, el conjunto de poblaciones de un ecosistema forman su comunidad. Y ya que hemos terminado de ver la explicación, vamos a ir a la página 50 de nuestro libro y vamos a hacer la actividad número 2, que tenéis que hacer dos cosas. Por un lado, leer las oraciones y decir si son verdaderas o falsas, y después anotar aquellas que creemos que son falsas, anotarlas y escribirlas de manera correcta. Esta actividad la tienes que realizar en tu cuaderno. Recuerda poner la fecha, el enunciado se copia con boli azul, rodeamos el número de actividad y resolvemos y realizamos la actividad. A pasar buena tarde y nos vemos. Chao, chao.